Una cosa es el modelo de Estado y otra cosa es el uso que se está haciendo de él. Y otro tercer elemento. El sistema democrático y el sistema político no son los políticos. A ver, que había más preguntas por ahí. Vamos a ordenar la lengua, porque se han dicho muchas cosas aquí. No, quería hacer una pregunta a los tres ponentes, un poco en lo que donde iba Manel. Yo creo que fue en el año 54-56, Franco hizo un proyecto en el que estaba ya diseñado el trasvase de Tajo Segura, el trasvase del Ebro y todo el diseño hidrológico que ahora tenemos en marcha y desde hace un montón de tiempo. Y sé que el viejo sueño de los ingenieros hidráulicos es hacer una red que interconecte todas las cuencas españolas, ¿no? Y poder utilizar esto como si fuera el sistema de grifería de una casa, ¿no? Hago aquí, abro este grifo, cierro aquella compuerta y ya tengo agua en ese extremo de la casa, ¿no? En el otro extremo de la casa, pues invierto el sentido. Ese es el viejo sueño que ya lo mencionó Juan Benet hace mucho tiempo. Lo que no sé es si ese viejo sueño sigue estando en el cajón de alguna institución, de un gobierno, de algún sitio, ¿no? Sigue estando vigente y sigue respaldando la política que se sigue haciendo sin parar en este país. ¿Alguna pregunta más? Lo digo por hacer todas de vídeo y que respondan los ponentes. Sí. Sí, ya. Bueno, yo tenía más o menos una pregunta. Bueno, primero agradecer al ponente y a ti, a la moderadora Marina, que bueno, que es el primer debate con el que abrimos la agenda, o sea, el primer debate periodístico de la agenda, y algunos detalles pues se nos están escapando, como el tema de la tecnología, que en fin, lo solventaremos, pues pero ya... Hay unas diapositivas muy bonitas, Ya, en fin, pues las puedes dejar y las traducidas. Las podemos, en fin, pasar el próximo día o de alguna manera. Solo primero, disculpad, por favor. Y luego las preguntas que tenía para cada uno de vosotros. Yo soy más concreta. A Manel, le quería preguntar, a Manel Tomás, es lo siguiente. A mí hay una cosa que me obsesiona mucho, que es los estatutos, ¿no? Los estatutos pues hablando del modelo de Estado, los estatutos de las autonomías, las competencias en los recursos hídricos, ¿no? Pues esto lo has comentado. El gobierno de Aragón estaba a favor del trasvase del Segre hacia Barcelona siempre que se le beneficiara. También le encargó un estudio jurídico para ver si lo llamaba transferencia, transfusión o lo que tocaba, ¿no? Si gastamos un dinero en ello. Y yo digo, vamos a ver, si nosotros, por ejemplo, creo que hemos recurrido y nos han echado atrás poderlo recurrir vuestro estatuto catalán, puesto que tenéis más competencias en el cálculo de los caudales, entre otras cosas, o por lo menos así interpreta, cosa que yo no encontré comparando los artículos, yo no lo encontré, pregunté y tampoco se me contestó en algún partido. Pero si a vosotros se os puede recurrir desde aquí porque os queréis atribuir competencias de cálculo de caudal mínimo en la parte final del Ebro, ¿por qué no recurre el gobierno catalán al gobierno aragonés que se otorga esa reserva? ¿Qué pasa? ¿Lo nuestro es simplemente una cosa de una isla que nos entran ahí fuera? Esa es la pregunta para él. La pregunta para el compañero de comisiones, para Ángel, era de enviar una opinión ya formada, porque es algo muy reciente en el mundo sindical, en nuestro sindicato concretamente, del ente único, de la Confederación de las Confederaciones, esto que sale en este informe del PSOE sobre la situación del agua, ¿no? Y la pregunta para Martínez Gil, le iba a llamar Hidrogil, era la siguiente. Que no me sale yo, Martínez. Bueno, era la siguiente. Todo lo que estás hablando, que a mí cada vez me gusta más, es el lenguaje de filosofía y menos quizá el lenguaje normativo, ¿no? Puede decirse que puede tener una solución si hay una educación, desde el principio, una educación ambiental. La educación ambiental, y aquí tenemos a alguna persona experta en ella, sí que está teniendo, es positivo, está teniendo yo creo cada vez más, por lo menos más implantación y probablemente más éxito, ¿no? Si hay más gente que la sigue. Pero en esta educación ambiental fluvial, del tema de aguas, se habla de temas que son tan incómodos como es hablarle a unos adolescentes, a unos niños de trasvases y de embalses, o solo se les habla de calidad de agua, de flora y fauna. Quiere decir que habría que meter esas historias ya desde el principio. A ver, para que no se quede este muchacho sin respuesta, casi pediría a los miembros de la mesa que están aquí aplicados
que respondamos primero a ver si ese mapa de los grifos Julián, va a ser una realidad o no. el mapa lo perfeccionó Borrell, ahora ha sido un documento interno del PSOE que lo va a poner encima de la mesa, pero en Cataluña, en la diapositiva que llevaba, se ha propuesto ya en la planificación hidrológica la interconexión de todas las cuencas catalanas y del Ebro que están en Cataluña, y se ha propuesto, por el gobierno catalán, el trasvase de Uter a Barcelona se consolida y hasta construido desde el 59, trasvase del Segre es lo que se está haciendo, se está construyendo, lo que el gobierno de Aragón dice, yo también quiero parte, ¿no? Y el reforzamiento del mini trasvase del Ebro a Tarragona, que sería a través de la Salvador y Cunit al área metropolitana de Barcelona. La interconexión de cuencas no es una idea, se está construyendo. La diferencia está en que ahora, a partir de un documento interno del Partido Socialista, parece ser que se crea una entidad que retome la idea de Pedro Borrell, que sabéis que era todo el mundo y una persona imparcial que reequilibrada, algo que en ese contexto de alguna manera está todo construyéndose. No, vamos a ver, nosotros es que no sé de qué estamos hablando. Si se refiere al plan Borrell del año 89-90, que era la interconexión de todas las cuencas, de todas las grandes cuencas, no de todas las cuencas, de todas las grandes cuencas, es decir, del Duero con el Tajo con el por medio de Levante, bueno, aquella especie de gran fontanería, eso está desechado desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico. Ese gran plan, si se refiere a ese, eso no se va a hacer. Los trabajos de otra dimensión, como los que están planteando, hay muchos, ¿no? Más va a haber, por ejemplo, el último que hemos tenido, y el sindicato ha dado el visto bueno, ha sido, lo que ha cambiado, no ha hecho falta usarlo, ha sido el que iba a ir una cuenca dentro del Tajo para salvar las praderas de miel. Entonces era una tubería de 1,5 metros de grande, nosotros nos parecía razonable. Entonces, ese tipo de trasvases, pues a discutir. Pero lo que es el gran plan, no. Eso, vamos, el gran plan, es decir, eso que se pintaba con la España lleno de grifos, literalmente, que se abrían y cerraban, eso está diseñado. Javier. Sí, bueno, yo creo que esa imagen del plan aquel Borrell todo interconectado, eso por supuesto esto no se va a hacer, pero es que no había nunca intención de hacerlo. Eso que era se lanzaba humo para decir, bueno, vamos a renunciar a esto y hacemos nada más que el Ebro, fue puro humo. Ahora, que no se va a renunciar a las políticas están en los cajones del mercadeo del agua y ahí donde hay oportunidad, y la idea de llevar agua al Mediterráneo mientras siga el modelo actual, eso no se va a renunciar, está en los cajones y saldrá. Lo que pasa es que ahora la táctica ha cambiado, ya no se trata de plantear una obra única de gran trasvase, sino ahora son pequeñas obras, o sea, ahora se va por trozos y se va a hacer llevar agua por trozos, ¿no? Que vayan permitiendo el peinado, pues del Ebro a la Senia, Júcar, Segura, Fis. Esto es irrenunciable, ¿por qué? Porque eso es dinero y eso es poder. Y eso forma parte de un pensamiento también del mundo de la ingeniería. Yo creo que eso no se va a renunciar, ¿no? Estará siempre ahí. Y lo que preguntas, Charo, de la educación medioambiental, yo hablaría más que educación ambiental, educación humana. O sea, no se trata de enseñar a los niños lo que es un río y tal, hay que enseñar los principios, que es un poco la idea de la educación para la ciudadanía, pero en serio, y dada por personas que sientan de verdad que es la educación ciudadana. Lo de educar en el agua está bien, pero el problema no van a resolver los niños. El problema es de otros, de los mayores, ¿no? Es de los poderes, de la codicia. Y eso como no sé, en todo caso, a los niños hay que enseñarles, y a la sociedad entera, a pensar, cambiar el lenguaje, ¿qué es el progreso? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es el desarrollo? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es el bienestar? ¿De qué estamos hablando? Y a los niños hay que preguntarle, y todo el mundo tiene que preguntar, ¿no? ¿Qué es la equidad, el desprecio, las desigualdades? Todo esto, ¿no? Educar en ese sentido, porque sea una educación pues, profundamente humanística. Lo demás, el respeto, ¿qué es el respeto? El respeto al agua vendrá por añadidura, cuando tú entiendas el valor que tiene el respeto, y que no hay convivencia si no hay respeto, lo que es el amor, lo que es el afecto, lo que es la ternura, lo que es la compasión. Bueno, estas son cosas que parecen poesía o filosofía, pero es que es la esencia. Si no creemos en esto, pues ¿hacia dónde vamos? Pues como dice José San Pedro, hacia la barbarización. Y estamos en la barbarización llamándole progreso. Y eso es. Y eso no, o no lo entendemos o no hay solución. Hablamos de insostenibilidad, pero bueno, es largo, me lo fiáis. El problema vendrá cuando lo insostenible se haga insoportable. Y entonces vendrán las violencias y vendrán las cosas y vendrán que nunca parece que pasa nada hasta que pronto estallan, ¿no? Yo viví en mayo del 68 en París, estaba estudiando allí, llevaba 2 años, 3, y aparentemente no pasaba nada, y estalló. Y ahora a los estudiantes les digo, el caldo ahora es mucho más espeso que el que había entonces. Pero estáis indolentes, no os dais cuenta de la frustración a la que estamos metiendo, de la falta de futuro que tenéis, la castración a la que os hemos metido, o el sistema os ha metido. Bueno,
la indolencia, claro, está en los medios, y bueno,